Y vamos a mirar ahora el líder que está a cargo del aposento alto. Vamos a mirar el libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a mirar desde el verso 23. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de el líder. Y vamos a mirar Marcos capítulo 10. Vamos a estar mirando desde el verso 23 hasta el 31. Es una secuela, es una serie que estamos mirando, porque estamos yendo al campo, ¿verdad? Vamos a mirar entonces juntos la palabra. Si tienen Biblia, me acompañan por favor en la lectura. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y doy lectura como sigue. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirando, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Creo que ya está todo, ¿no? Ya no es necesario predicar. Solo leyendo la palabra nos damos cuenta que Dios siempre en su palabra es claro. Dios nunca como que a veces queremos reinterpretar la palabra. Y la palabra de Dios tiene una sola interpretación, no se puede reinterpretar. Por eso que cuando se habla de el nuevo pacto, refiriéndose a una interpretación nueva, eso no es de Dios. Por eso hoy tenemos que nosotros entender cuál es la posición del líder, el líder que abre el aposento alto, el líder que realmente, ¿qué es lo que el líder, qué contenido tiene que tener? El líder es bien importante, y yo estoy orando para que se levanten muchos discípulos como líderes para el campo, que puedan salvar Perú, ¿verdad? Y también puedan salvar toda Latinoamérica. Latinoamérica, hay 46 países, si no me equivoco, de habla hispana. Si usted se mueve en cualquier parte de Latinoamérica, va a encontrar su mismo idioma. Claro, algunos términos pueden ser diferentes, pero nos podemos comunicar, nos podemos entender. Otros países quisieran tener ese privilegio que nosotros tenemos, que nosotros podemos evangelizar, ¿verdad?, toda Latinoamérica. Y nuestros discípulos, que Dios les prepare en algún otro idioma, pueden ir al mundo entero, ¿verdad? Ya sea con el inglés, ya sea con cualquier otro idioma. Pero nosotros debemos tener ese ardor en el corazón. ¿Por qué Dios me ha dado este idioma a mí? ¿Por qué yo puedo hablar un idioma donde se está hablando en 46 países en Latinoamérica? El pastor Shin, cuando estuvo visitándonos y daba el primer entrenamiento, decía: yo cómo les envidio a ustedes, porque ustedes hablan un idioma que se puede predicar, ¿verdad?, en cualquier lugar de Latinoamérica. Yo no sé qué hacen ustedes sentados aquí. Si yo fuera peruano,
ya no estuviera en Perú, estuviera volando por toda Latinoamérica. ¿Qué hacen ustedes aquí? Al principio yo tampoco lo entendía, pero ahora me doy cuenta y digo, es verdad. Una grande bendición de poder predicar el Evangelio, no solamente en nuestra nación, sino en toda Latinoamérica. Amén. Por eso debemos estar orando, para que este pacto importante de Dios se pueda llevar a toda Latinoamérica. Amén. Oremos, porque lo único que le está faltando a Latinoamérica y a nuestra nación, ¿qué es? El Evangelio. No hay otra cosa. El Evangelio es lo único que le está faltando a toda Latinoamérica. Por eso, cuando nosotros miramos las iglesias, miramos a los pastores, miramos realmente, ¿verdad?, las naciones, ¿qué podemos darnos cuenta? Estamos diciendo siempre, el Evangelio se ha perdido. ¿Por qué? Porque los pastores no han podido tener una continuación, o no han podido de repente estar continuamente en un seminario para grabar el Evangelio de una manera correcta. Lo han hecho, pero a veces lo han hecho de repente de una manera extensiva, no continuamente, sino que por poco tiempo, y luego vuelta ellos lo han hecho a su manera, y así es que el Evangelio se ha perdido y no hay una corriente, no hay realmente una línea. Si pueden ir a ver a los niños arriba, por favor, no hay una corriente. Y vemos cómo los pastores no están dando la respuesta exacta, ni al campo, ni a la nación, ni a la iglesia. Por eso nosotros que estamos ahora mismo aquí sentados, debemos agradecerle a Dios. Dios, ¿por qué realmente nosotros estamos hoy entrenando aquí en la escuela de evangelismo? ¿Cuál es el propósito de la escuela de evangelismo? Que nosotros podamos, ¿qué?, restaurar la esencia de los 66 libros de la Biblia. Hay una esencia que nosotros tenemos que recuperar otra vez, porque no importa cuántas las personas se esfuercen, cuántas las personas luchen, no van a poder realmente resolver los problemas de su vida. No importa si las personas son muy inteligentes, si quieren salvarse con su conocimiento, no lo van a poder hacer. Y no estoy diciendo que los que tienen conocimiento no se van a salvar. Lo que estoy diciendo es que si tú eres muy inteligente y la gracia de Dios viene sobre ti, serás salvo. Y si eres torpe, también, si la gracia de Dios viene sobre ti, te salvarás. Pero si quieren salvarse con su inteligencia, nunca lo podrán hacer. Si quieren salvarse con su método, ¿verdad?, luchando tanto o buscando lo que creen que ustedes necesitan y dejan de lado esta esencia de los 66 libros de la Biblia, todo será en vano y el fracaso y el desastre vendrá. Por eso, nosotros que estamos entrenando aquí, que realmente entendemos que al final de todo, si no es Cristo, si no es el Evangelio, todo será un desastre, debemos realmente entender, nosotros que debemos ser utilizados por Dios y creemos que Dios está vivo, y aún confesando que Dios está vivo, no podemos ser utilizados por Dios, debemos restaurar esta esencia primeramente. Primero, nosotros decimos Dios está vivo, ¿verdad? Pero aunque decimos que Dios esté vivo, si la esencia de la palabra nosotros la dejamos de lado, nunca vamos a poder experimentar realmente a Dios en nuestra vida, por más que digamos que Dios está vivo. Si nosotros decimos Dios está vivo y responde a todas nuestras oraciones, aunque nosotros digamos Dios está vivo y aún recibiendo respuesta a nuestras oraciones, nunca podremos experimentar a Dios, porque Dios siempre nos da su palabra y aferrados a su palabra oramos, y de esa manera podemos evidenciar en nuestra vida algo, el evangelismo. Esto en realidad hace que nosotros podamos experimentar a Dios. Si tomamos la palabra de Dios en nuestra vida como un pacto, y con esta palabra comenzamos a orar y evidenciamos en el campo, por eso es tan importante. ¿Cómo puedo experimentar yo a Dios en mi vida? ¿Cómo puedo experimentar que Dios está conmigo? Es en el campo, donde experimentan realmente Dios está vivo, Dios está conmigo. Los que han dejado fuera el evangelismo en su vida,
nunca van a experimentar que Dios está vivo. Porque dejar fuera el evangelismo de mi vida, no ir al campo y solamente estar diciendo Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo, nunca van a poder experimentarlo. ¿Cómo sé yo que Dios está vivo? ¿Porque el pastor lo dice? No, porque su palabra tiene movimiento. Amén. Su palabra no está muerta. La palabra es Dios. La palabra es Cristo. Ahora mismo ustedes están relacionándose con Dios. ¿A través de qué? Su palabra. ¿Sí o no? Por eso que con los que oramos con esta palabra, no tenemos otra opción más que recibir la evidencia del evangelismo. Amén. Por eso no debemos escapar jamás esto, el evangelismo. Jamás debemos dejarlo escapar de nuestra vida. Por eso quiero hablar con ustedes 3 puntos importantes. Lo primero, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en los 66 libros? En la Escritura, ¿qué tenemos que buscar? La esencia. Juan 20:31 dice que la esencia de la Escritura es ¿quién? Cristo. Por eso el Antiguo Testamento, ¿de qué está hablando? De esta sombra. Está hablando de esta sombra. El Nuevo Testamento, ¿qué está hablando? Esta sombra se hizo realidad. Por eso es que tenemos ahora esa bendición de disfrutar a Cristo. Amén. Y no solamente eso, esta sombra que se hizo realidad en el Nuevo Testamento, Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir? Pedro confesó: tú eres el Mesías, porque eso es la sombra que el Antiguo Testamento estaba hablando. Todo lo que el Antiguo Testamento habla concerniente al Mesías es Cristo. Y Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Tú eres el Mesías que se ha hecho realidad ahora en nuestra realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tú eres el Mesías que vino, ¿qué? Vino a este mundo, no de cualquier manera, sino vino como el Cristo. ¿Para terminar qué? En el monte del Calvario, para terminar todos los problemas ¿de quién? Del ser humano. Y eso es lo que el líder tiene que restaurar. Abrir un aposento alto. Un líder tiene que tener esto claro en su corazón. No podemos mezclar otro evangelio. Si mezclamos otro evangelio o nos aproximamos a otro evangelio, entonces, ¿qué dice la Biblia si nosotros hacemos eso? Si dejamos escapar esta esencia y comenzamos a tomar otras cosas, porque los pastores han dejado esta esencia. Lo único que puede solucionar los problemas de la vida del ser humano, Cristo. Lo único que puede terminar con todo el imperio de Satanás, Cristo. No hay ningún héroe, ningún hombre que pueda vencer, ganar el imperio de Satanás. Por eso no importa cuánto se esfuercen, todo será en vano si dejan escapar el evangelio. Todo será en vano si dejan escapar la palabra. Todo será en vano si dejan escapar esta esencia. Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Por eso debemos aferrarnos fuertemente. Los líderes tienen que aferrarse a esto, el monte del Calvario. Y por eso es que en Marcos 10 se está hablando de esto. Los que han restaurado esta esencia, hermano, han dado su conclusión. Cristo es el número 1 en su vida. ¿Sí o no? Pedro le dice: nosotros hemos dejado todo por ti, Señor. Sin embargo, Cristo le hace recordar, dice: hasta ahora no hay nadie que haya dejado su casa, su padre, sus hijos, su mujer, sus hermanos y me haya seguido a mí. ¿Qué está diciendo Cristo? ¿Abandonen su familia? ¿No miren a sus hijos?
¿Ah? Salgan de su familia, aunque se mueran de hambre, no los miren. ¿Eso está diciendo Cristo? No. Cristo está diciendo, hasta ahora no hay nadie que haya ordenado y haya puesto las cosas en su lugar. Sobre mi familia, ¿quién es? Parece que ustedes tienen problemas acá. Por eso no está trabajando. Por eso es que no pueden desafiar. Por eso es que todo está siendo en vano. Porque si nosotros tenemos otra cosa aparte de Cristo, no va a funcionar nada. Porque si yo tengo otra cosa aparte de Cristo, van a venir motivos a mi vida. Y cuando yo tengo motivos en mi vida, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a usar otro método y voy a mezclar el evangelio. Y nosotros tenemos que dar una conclusión. Cristo es el número uno en mi vida. Cristo y solamente Cristo. No hay otra cosa más. Y por eso podemos decir realmente, si determinamos en Cristo, se ha terminado todas las cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué implica esto? Implica que solamente Cristo, Juan 14:6, que dice que solamente Cristo fue el que nos abrió el camino para regresar a Dios otra vez. ¿Qué implica esto? Que solamente Cristo, Marcos 10:45, ha terminado con todos nuestros pecados, toda la maldición y todo el desastre. ¿Qué implica esto? Primera de Juan 3:8, que Cristo ha destruido toda la autoridad y todo el imperio de Satanás. ¿Qué está necesitando el mundo? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el hombre? ¿Qué necesita Latinoamérica? Cristo como profeta, Cristo como sacerdote y Cristo como rey. Es lo único que necesita el mundo. Pero si nosotros no estamos llevando este Cristo como sacerdote, este Cristo como profeta, este Cristo como rey, entonces como líderes, ¿qué vamos a establecer en el aposento alto? ¿Qué vamos a enseñar? Cristo es el número uno en mi vida, ¿sí o no? Cristo es el número 2 en mi vida. Cristo es el número 3 en mi vida. Cristo es el número 4 en mi vida. Cristo es el número 5 en mi vida. De ahí todo lo que pueda venir, ¿sí o no? De esa manera no tendrán razones. De esa manera no tendrán excusas. Porque las razones y las excusas vienen cuando yo tengo algo delante de Cristo. ¿Sí me entienden? Sí, Cristo, pero ese pero es peligroso. Sí, Cristo, pero ese pero tiene motivos. Sí, Cristo, pero no hay pero que valga. No hay nada. Pedro lo dijo, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser liberados. No lo hay. Por eso tenemos que aferrarnos muy bien a este pacto. Es la esencia de toda la escritura. ¿Cuál es la esencia de toda la escritura? Cristo. Es la esencia de toda la escritura. No hay otra esencia. Por eso, si nosotros realmente entendemos esto, el hombre que no puede encontrarse con Dios, Dios le ha abierto un camino. El hombre que no puede encontrarse con Dios, Dios le ha mandado la solución. El hombre que no puede encontrarse con Dios, Dios le ha mandado un rey de reyes para destruir todo el imperio de Satanás. Por eso, ¿cuál es la razón por la que Dios ha tenido que hacer esto? Por el pecado original. Por eso Dios nos tuvo que mandar un libertador, un salvador. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa, remanentes? ¿Cuál es la causa? Génesis 3, del 1 al 20. Esa es la causa. El hombre ha caído y está en pecado original. Romanos 3:23, Salmos 51:5. El hombre ha caído y todos los seres humanos que han nacido en este mundo están separados de Dios. ¿Cuál es la causa? Pecado original. Por eso las naciones, tan importante poder ver a los líderes qué tipo de ideología tienen. Si tienen una ideología incorrecta, vendrá el desastre y vendrá la maldición. Por eso tenemos que orar por nuestros líderes, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Si ellos tienen una ideología incorrecta, vendrá la pobreza otra vez a nuestra nación. ¿Qué es lo que ha traído tanta pobreza? Yo nunca he dicho esto, pero hoy lo tengo que decir, porque sé que me están mirando en muchas naciones también. ¿Qué es lo que ha traído la pobreza a Latinoamérica? El catolicismo. Eso es lo que ha traído pobreza. ¿Qué es lo que ha traído pobreza a Latinoamérica? La hechicería. Eso ha traído pobreza.
que ha traído pobreza a las naciones con tantas riquezas. Nosotros tenemos la materia prima que ninguna superpotencia tiene, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué somos tan pobres? ¿Por qué Latinoamérica es tan pobre? Miren a Venezuela, con tanto petróleo, con tanta materia prima. ¿Cómo puede ser posible que su gente esté ahora mismo esparcida, que estén como peregrinos, que estén por todas las naciones? ¿Por qué tanta pobreza? Porque la ideología del líder es incorrecta. Y por la ideología incorrecta vienen maldiciones y vienen desastres. Por eso ustedes se tienen que levantar. Perú se tiene que levantar con el mayor número de discípulos. Solamente ustedes pueden parar el desastre de Latinoamérica. Los remanentes que están aquí tienen que aferrarse muy bien al Evangelio el día de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo ha dejado de escapar esto, Cristo. Latinoamérica ha dejado de escapar el Evangelio. Y por eso es que están como están. Satanás conoce el Evangelio. ¿Conoce o no conoce el Evangelio? Satanás conoce el Evangelio. Por eso nos trata de oponer, ¿cómo? Dándonos otro Evangelio. Y no es que haya otro, Satanás nos está dando otro Evangelio. Y Satanás, dentro de ese otro Evangelio, ¿qué nos está dando? Otro espíritu. Es lo que Pablo está diciendo en Gálatas. Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Lo voy a leer. Gálatas. Los que tienen su Biblia lo pueden hacer también conmigo. Gálatas, el libro de Gálatas. Vamos a leerlo. Vamos a leer el libro de Gálatas. Capítulo 1. Dice así, el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de los que habéis recibido, sea maldito. Las herejías que están predicando otro evangelio están cayendo en maldiciones. Las iglesias que sin darse cuenta están predicando otro evangelio están cayendo en maldiciones. Primera de Corintios 11:4. Vamos a leerlo. Primera de Corintios. ¿Qué estaba pasando en Corintios? Había entrado otro evangelio, había entrado otro espíritu, y Pablo está reprochando y dice así. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué está diciendo Pablo? Las herejías están entrando a la iglesia. Otro espíritu está entrando en la iglesia. Por eso no se tienen que mover, solo Cristo. Amén. ¿Por qué? Pero pastor, yo quiero experimentar a Dios, pero no lo puedo experimentar en la iglesia, porque has dejado de lado esta esencia, han dejado de lado el campo. ¿Cómo experimentan a Dios? La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene fuerza, y cuando van al campo, ustedes mismos reciben la fuerza y el poder, y ahí reciben la sanidad, ahí experimentan a Dios. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes realmente puedan entender esto. Amén. La iglesia tiene que entender esto. Amén. Porque Satanás nos quiere dar un evangelio incorrecto, y con esto nos quiere hacer que nosotros estemos siempre, ¿verdad?, predicando un evangelio más o menos. No es un evangelio más o menos, es un evangelio correcto, es un evangelio que Dios nos dio, es un evangelio que tenemos que proclamarlo, es un evangelio que donde quiera que Dios nos lleve tenemos que predicarlo, ¿o no?
Los bendigo en el nombre de Cristo, que a través de esta escuela de evangelismo se puedan establecer ustedes como discípulos verdaderos, y tienen que realmente, a través de la Escritura, sellar, grabar y naturalizar solo Cristo. Amén. Porque no hay otra forma. Israel, cada vez que tenía problemas, ¿qué es lo que salía de Israel? ¿Qué es lo que Israel más tenía? Incredulidad. Y si el pueblo de Dios no graba el evangelio, ¿cómo va a enraizar? ¿Cómo va a naturalizar? ¿Ah? Hasta que no grabemos el evangelio, no se va a enraizar en nosotros. Y hasta que no lo grabemos y lo enraicemos, nunca van a tener la naturaleza. Por eso, ¿cuál es la característica de los que no están grabando el evangelio? ¿Cuál es la naturaleza de ellos? Son personas llenas de incredulidad. Son personas que están llenos de heridas. Son personas que realmente están haciendo cosas solamente carnales. ¿Por qué? Porque no están teniendo un tiempo para deshacerse y tirar toda su incredulidad, todas sus heridas, y tener un tiempo para comenzar de nuevo. Voy a grabar el evangelio, voy a enraizar el evangelio y voy a naturalizar este evangelio. Amén. Por eso la palabra de hoy es para que ustedes puedan entender. Faltan muchos obreros, muchos líderes que puedan ir a hacer el aposento alto, pero líderes que hagan el aposento alto no de cualquier manera. Líderes que realmente hayan grabado el evangelio, hayan naturalizado el evangelio, hayan enraizado el evangelio, porque el estado espiritual es muy importante. ¿Sí me entienden? Ustedes no pueden ir a abrir el aposento alto sin ninguna fuerza, sin ningún poder espiritual. Tienen que abrir el aposento alto con este tiempo. Hay que enraizar en el evangelio, hay que grabar el evangelio, hay que este evangelio tiene que ser mi naturaleza. Y pastor, ¿cómo voy a saber yo que ya grabé? Mi incredulidad lo tiro. Si estoy lleno de incredulidad, voy a tirar esta incredulidad. Voy a ser de otro espíritu como Josué. Josué era de otro espíritu. Amén. Y vamos a abrir nuestros ojos espirituales como Josué, y vamos a tener una conciencia de victoria. Dios nos ha dicho 2, 3, 7 naciones. Esa conciencia tienen que tener hoy ustedes. Amén. Por eso, lo segundo, los que están yendo al campo, ¿qué corriente tienen que tomar? ¿Qué es lo que tienen que ver? Esto es bien importante. Voy a hablar de 5 cosas que como líderes tienen que ponerlo en su corazón. Hay una corriente importante en la Escritura, una corriente muy importante, pero esta corriente está en el mensaje básico. Está en el mensaje básico. Primero, Cristo es el que está fluyendo en el evangelio. Cada vez que se predique el evangelio, ¿qué es lo que tiene que fluir? Cristo. Si yo predico un evangelio y no fluye Cristo, algo está mal. Los líderes que están predicando el evangelio, que se están aferrando a la palabra y están orando, cuando vayan al campo, hagan que a través del evangelio solamente fluya Cristo. No vayan a contar su historia, no vayan a contar lo que ustedes están viviendo, no vayan a hablar solo de sus cosas. Eso no es el evangelio. En el evangelio solo tiene que fluir Cristo, porque lo único que necesita el hombre y el mundo, ¿qué es? Cristo como el verdadero profeta, Cristo como el verdadero sacerdote y Cristo como el verdadero rey. Amén. Por eso que como el hombre siempre le están viniendo conflictos, siempre le está viniendo desastre y siempre le está viniendo dolor, es que Dios nos ha dado este evangelio. ¿Para qué? Para no perecer, para no ser destruido. Nos ha dado ¿qué? Esta corriente, el fluir de la palabra, el fluir del evangelio, Cristo. Amén. Y dentro de este evangelio, ¿qué es lo que viene? Dentro de este evangelio, ¿qué viene? La salvación. Dentro de este evangelio está la salvación. Y este misterio de la salvación, los líderes tienen que hoy recordarlo. Tienen que ir al campo y hablar con los creyentes, porque allá afuera hay creyentes que ni siquiera conocen qué es la salvación.
¿Por qué? Porque se han salvado con otras cosas, se han salvado de otras maneras, con otros métodos, pero no es en realidad la salvación que la Biblia está registrando. Cuando ustedes van al campo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esas personas que se han salvado, pregúnteles y establezcalos así. ¿Por qué tiene que ser Cristo? ¿Para qué tengo que recibir a Cristo? ¿Qué es lo que pasa cuando yo realmente me encuentro con Cristo? ¿Qué evidencia recibo cuando yo estoy realmente en Cristo? ¿Qué seguridad tengo cuando estoy en Cristo? Esto hay que establecer bien en el campo, porque las personas no están conociendo esto. ¿Por qué tiene que ser Cristo? Porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos. La salvación no puede ser por nada ni nadie, solo Cristo. No importa cuántos actos, no importa cuánto te esfuerces, si no es Cristo, todo será en vano. ¿Para qué? Porque la única forma de poder escapar de la destrucción, solo Cristo. Para eso es Cristo, para escapar de la destrucción. ¿Qué pasa cuando yo recibo a Cristo? Mi destino cambia. Amén. ¿Y qué recibo? Vida eterna. ¿Qué evidencias tengo? Dios establece en mi vida el reino de Dios. El establecimiento del evangelio en mi vida, eso es todo. ¿Y qué seguridad tengo? Ya ustedes la saben. Somos hijos de Dios. Y no hay bendición mayor que esa, ser un hijo de Dios. No hay bendición más grande que tener el Espíritu Santo. No hay respuesta más grande que estén dentro de esa obra. Y no hay respuesta más grande que realmente Dios le dé la victoria. No hay respuesta más grande que cualquiera sea tu situación, siempre ganarás. Por eso siempre estamos diciendo, no es necesario que compitan. Y no es que no tenemos que competir, es que no tenemos competencia. Por eso no necesitamos competir. Cuando alguien quiere competir, déjelo. Mírelo como un niño, una niña. ¿Quieres competir? Está bien, no hay problema. Compite tú, yo no tengo competencia. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Amén. Y no hay nada que le pueda ganar realmente a Dios. Amén. Por eso, si hemos recibido esta salvación, ¿cuál es la segunda bendición o promesa que Dios nos ha dado? La oración. Todas las personas están orando solo por lo carnal, por lo físico. Todos están orando por la avaricia. Todos están orando por codicias. Todos están orando para el ahora, para el hoy. Pero si es tan fácil la oración no tiene que ver conmigo. Por eso Dios lo ha puesto así. No yo. Busca el reino de Dios y su justicia primero. Y todo lo demás será ¿qué? Será añadido. Esta es la oración correcta que nosotros tenemos que hacer. No necesitamos hacer otra cosa. Por eso, en la oración, si yo vivo una vida sin el evangelio, ¿qué va a pasar? Voy a caer en una vida de religión o una vida religiosa. Y si caigo en una vida religiosa, ¿qué va a pasar? Voy a caer en misticismo, voy a caer en legalismo, voy a caer en humanismo. Por eso todas mis oraciones serán carnales. Por eso tenemos que escapar de eso, los líderes, porque Dios no va a usar a cualquiera, Dios va a usar al obrero que entiende estas 5 cosas. Por eso, ¿qué otra bendición Dios nos da? El evangelismo. Estas 5 cosas, quiero que por favor los obreros que están aquí puedan grabárselo. El evangelismo, pero no cualquier evangelismo, el evangelismo correcto. No hay ningún material exacto que pueda enseñar el evangelismo. Por eso tenemos solo la palabra, solo la Biblia. Por eso estamos hablando de la restauración. No necesitamos usar ninguna otra cosa, solo la palabra. Por eso estamos hablando del evangelismo que nuestra organización tiene. No,
el evangelismo bíblico. Por eso estamos entrenando aquí, por eso estamos tomando la palabra, por eso se ha abierto la escuela del evangelismo, por eso estamos cada viernes aquí, no para perder nuestro tiempo. Algunos no lo están entendiendo y están diciendo, es que siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es que si no entrenan, ¿cómo van a grabar? Si no entrenan, ¿cómo van a echar raíz? Si no entrenan, ¿cómo van a tener la naturaleza? Cuando venga el problema, saldrá lo que más tiene, y lo que más tuvo Israel, ¿qué fue? Incredulidad. Criticó. Se aburrieron de estar parados frente al Mar Rojo y salieron todas sus heridas. Nosotros no podemos ser así. Por eso decimos siempre, el evangelismo es algo que toma lugar. El evangelismo, 1 Corintios 1:21, ¿qué dice? Que a Dios le ha placido, por la locura de la predicación, hacer el evangelismo y salvar al ser humano. ¿Por qué tiene que ser así? Porque yo no puedo salvar a nadie. Es Dios que tiene que salvar. Por eso nos ha dado a nosotros. Hechos 13:48. Por eso nos ha dado esto. Porque Él es el que hace el evangelismo. Todas las personas que están preparadas para la vida eterna, Dios nos los entregará, Dios nos los presentará. Por eso no tenemos que nosotros esforzarnos nada. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar en la palabra, grabar en la palabra, salir de la oración carnal, de estar orando siempre por las cosas materiales, siempre por lo físico, y no dejar escapar esto, el evangelismo. Y entonces, ¿qué es lo que van a buscar? La esencia. Una vez tengan la esencia, tienen que entrar otra vez en esta corriente. Y esta corriente que yo les estoy mostrando tiene que ver la corriente del mensaje básico. El evangelio, la salvación, la oración, el evangelismo, el desastre, solamente lo para Cristo. Estas 5 cosas, el líder que va al campo nunca se tiene que olvidar. Amén. El evangelismo no es algo que yo lo hago. Por eso Dios nos ha dado a nosotros todas las cosas. Por eso, al aferrarnos al pacto y orar con el pacto, Dios, ¿qué es lo que hace? Nos da las personas que ya están preparadas. Amén. Por eso, si ustedes tienen el evangelio, no van a tener otra opción más. Dios mismo les va a abrir la puerta del evangelismo. Por eso que yo les animo a ustedes, hermanos, no pueden dejar escapar esto por mucho tiempo. Vuelvan otra vez aquí. Yo pienso que hay tiempo que uno deje escapar esto, ¿no? Pero toda la vida no lo pueden dejar escapar. Vuelvan otra vez aquí. Ustedes tienen que experimentar esto, lo sabroso que es ir al campo, predicar el evangelio y cambiarle el destino a una persona. Tienen que experimentar eso. Vayan al campo y experimenten cómo Dios realmente cambia el destino en el campo de las personas. Si ustedes no entienden eso, van a venir cansados. Siempre lo mismo. No quiero apuntar, ya lo sé todo está acá. Pero el fruto no hay. ¿Y sabe dónde está el dolor de Dios? El dolor de Dios está en el fruto que se está perdiendo en el campo. La mies es mucha, los obreros pocos. Pero hay tantos que entrenan, sí, pero no lo entienden hasta ahora. Solo lo oyen, lo repiten. Pero el dolor del corazón de Dios, ¿dónde está? Que todo está preparado. La mies está preparada. Faltan los obreros que tengan estas 5 cosas, esta corriente, y vayan por el fruto que se está perdiendo. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes se puedan levantar como esos obreras, esos obreros que realmente tengan esa pasión por el campo. Amén. Si ustedes no van al campo, hermanos, se van a aburrir. El mensaje del evangelio no es para escucharlo. Esto no es un mensaje de te declaro, recibe, te decreto. Eso no es esto. Esto es ve al campo, toma la palabra. Dios ha respondido y sigue respondiendo hoy a su palabra, porque su palabra está viva y sigue estando viva aún ahora. ¿Cómo lo evidencio en el campo? Pero si no van al campo, pastor, no me gusta eso, mejor un mensaje de te declaro. Ya nunca más voy a declarar nada a nadie. Nada que recibe tampoco. ¿Por qué? Porque todas las cosas están ¿dónde? En la palabra.
¿Quieren sanarse? Vayan al campo. ¿Quieren economía? Vayan al campo. ¿Quieren realmente ustedes tener buena salud? Vayan al campo. Algunos me miran y dicen, pastor, ¿por qué quiere usted que vaya yo al campo? Vaya usted. Lo hago por ustedes. Yo, gracias a Dios, tengo salud. Gracias a Dios estoy bien. ¿Ah? Y no voy al campo cuando antes empecé, porque ahora estoy haciendo otras cosas. Pero cuando yo empecé, toda mi vida era el campo. Toda mi vida era el campo. Y eso es lo que le quiero transmitir a ustedes. Los remanentes están yendo al campo, están teniendo fuerza. Por eso los remanentes tienen que ir al campo. ¿Para qué? Para ver esto. Amén. Por eso, ¿qué evidencia Dios le dará? La evidencia que Dios les va a dar está en el libro de los Hechos. Hechos 2:42. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Predicaba a Cristo en los templos y por las casas. Amén. Pablo, Hechos 17:3. ¿Qué fue lo predicó? ¿Qué fue lo que predicó? Él estaba por completo, estaba dando todo su tiempo en el campo predicando. Solo Jesús es el Cristo. Amén. Él se entregó por completo. Hechos 18:5. De la misma manera, está entregado por completo predicando solamente a Cristo. Hechos 2:46, 47. La iglesia estaba enfocada solo en un solo mensaje. Amén. Por eso, ¿qué está necesitando el mundo? ¿Qué necesita Perú? ¿Qué necesita Latinoamérica? ¿Qué necesita Chimbote? Que se levante un líder, un obrero que predique que Jesús es el Cristo. Faltan discípulos que prediquen y testifiquen Jesús es el Cristo. Y si eso pasa, ¿ustedes qué es lo que van a disfrutar? Van a disfrutar estas: las bendiciones que ya Dios tiene apartadas para ustedes. Amén. ¿Qué bendiciones? Mateo 6:33. Si ustedes realmente están proclamando el reino de Dios, que es Cristo, todas las cosas que ustedes han luchado porque creen que lo necesitaban, Dios se los va a dar porque están separadas para ustedes. Prediquen el nombre de Cristo. Amén. Hechos 1:3. Estas son las bendiciones que ustedes tienen que tomar hoy. Si ustedes realmente concluyen y predican el reino de Dios, se aferrarán al pacto del monte del Calvario. ¿Y qué bendición recibirán? Esta bendición: Cristo, reino de Dios y poder del Espíritu Santo. ¿Qué otras más bendiciones disfrutan los evangelistas, los obreros? Mateo capítulo 10, versos 29 y 30, lo que acabábamos de leer. Todos aquellos que ponen a Cristo en primer lugar en su vida y dejan todo por el evangelio, Dios, dice Él, no yo, que nos dará 100 veces más si nosotros ponemos a Cristo delante de nosotros. Marcos, este es Marcos, Mateo 10, Mateo 10, 40 al 42. Es la bendición del evangelista que va a disfrutar en esta tierra de una manera increíble. Primera de Tesalonicenses 2:19 son las bendiciones del evangelista. Apocalipsis 22:12 son las bendiciones del evangelista. Segunda de Timoteo capítulo 4 del 1 al 8. Todo esto son las bendiciones de aquellos que restauran esta esencia. Amén. Y proclaman el nombre de Cristo. Voy a concluir. Esta recompensa apartada, esta recompensa separada para los evangelistas, vendrá. Eso ni siquiera lo tienen que pedir. Si van al campo y predican el nombre de Cristo, hacen el evangelismo y las misiones, esto vendrá a sus vidas. Amén. Por eso, ¿cómo vamos a concluir?
deben tener la misión. Es de la misión. ¿Qué tipo de misión tienen que tener? Primero, tienen que ordenar este mensaje. Amén. Tienen que ordenarlo al punto que no tienen que dejar escapar lo más importante. Amén. Por eso, si dejan escapar lo más importante en el mensaje del Evangelio, todo será complicado. Nada funcionará. Lo único que va a continuar hasta lo último de la tierra es lo que Dios nos ha dejado. Y será predicado este Evangelio hasta lo último de la tierra. Mateo 24:14. Para que este Evangelio vaya hasta lo último de la tierra, Dios ha establecido una base, un camino, una carretera para que llegue hasta el fin. Y eso es el mensaje básico. Cristo. Solamente el Evangelio de Cristo va a llegar hasta lo último de la tierra. El Evangelio de prosperidad, el Evangelio del fin del mundo, el Evangelio de la santidad, el Evangelio de tantas cosas no va a llegar hasta el fin del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la prosperidad, Cristo es la bendición, Cristo es el éxito, y solo Cristo va a llegar hasta lo último de la tierra. Tenemos que ordenar este mensaje. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si predican a Cristo, Cristo mismo es el poder. Romanos 1:16, Primera de Corintios 1:18. Cristo mismo es el poder. Y nosotros, cuando vamos al campo predicando este Cristo, ordenando este mensaje que va a ir hasta lo último de la tierra, nosotros mismos recibimos la fuerza, nosotros mismos recibimos el poder, nosotros mismos recibimos el poder del trono celestial. Los bendigo en el nombre de Cristo, que puedan ir así, de esta manera. Amén. Por eso, ¿cómo lo tenemos que hacer? Correctamente. Este Evangelio es poderoso. Por eso siempre les digo, tengan cuidado los motivos ocultos que podamos tener, las heridas ocultas que podamos tener. Este Evangelio, muchos lo han llevado por su cuenta al campo y ha funcionado. Cuando ustedes llevan este Evangelio ordenado a cualquier lugar, ¿sabe qué van a ver? Una explosión. Porque eso es lo que provoca el Evangelio, una explosión. Ustedes predican el Evangelio, el campo vive, la tiniebla se quiebra, Satanás es totalmente derrotado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero si ustedes salen del sistema el cual tenemos que ir juntos a predicar el Evangelio, ahí es donde Satanás nos saca ventaja. Muchos por el mundo, no estoy hablando de nuestra iglesia, han salido fuera de la organización a predicar este Evangelio y han tenido muchos frutos, porque se ve una gran explosión. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que como están fuera del sistema, ya no pueden continuar, porque los que reciben fuerza, se convierten en el sistema y en la plataforma. Son ustedes. Ustedes son el sistema que tienen que ir a salvar a los que no tienen a Cristo. Ustedes son el sistema que van a salvar a los no creyentes. Por eso ustedes, como sistema y plataforma, tienen que ordenar muy bien el mensaje y tienen que realmente entender, vamos a ir juntos. ¿Cuántos me entienden? Vamos a ir juntos, dígalo conmigo, vamos a ir juntos. Amén. Tiene que ser así. Por eso, para poder tener esta fuerza y ser un sistema y ser una plataforma, ¿qué tengo que hacer? Ahí es donde se aplica 24 horas la oración. ¿Cómo tienen que orar? 24 horas. ¿Por qué tengo que orar 24 horas? Porque necesitan fuerza y poder espiritual para ir al campo. Sin fuerza espiritual no van a poder continuar. Amén. Por eso tenemos que centrados en el campo, centrados en el aposento alto, juntos. Amén. ¿Cómo tenemos que ir? Juntos. Juntos,
seremos indestructibles. Hay un dicho que dice, divide y vencerás. ¿Sí o no? Y Satanás lo está utilizando. Es penoso ver cómo las iglesias cristianas evangélicas no pueden reunirse los pastores. Eso es penoso. ¿Por qué? Por ideologías. ¿Por qué? Por criterios. ¿Por qué? Por enseñanzas. Porque son doctrinas humanas, son enseñanzas humanas. Es que Satanás nos ha dividido y nos ha alejado. Por eso Dios quiere que a través de nosotros, la iglesia Antioquía, se levanten obreros, se levanten líderes correctos, que tomen la palabra, que oren con la palabra aferrados y que experimenten a Dios en el campo del evangelismo. De esa manera buscarán esta esencia, no lo pierdan, y entrarán en esta corriente, solo evangelio. ¿Por qué? Porque hay destrucción, hay desastre y hay todo tipo de dolor. Por eso Dios nos ha dado la salvación. Hay que enseñar esto y explicarle la razón y explicarle el evangelismo. Lo hace Dios y entrarán donde quieran o no quieran, recibirán esta bendición. Amén. Quieran o no quieran, recibirán esta bendición. Por eso, ¿cuál es nuestra conclusión? Ordenar esto. Lo que va a llegar hasta el fin del mundo es solo Cristo, es solo el evangelio. Otra cosa no va a llegar, porque lo que hace que el mensaje del evangelio corra es el mensaje básico. Y si el camino de salvación se pierde, no hay camino por donde el evangelio vaya. Por eso, este poder tengo que experimentarlo. Con esta fuerza seré el sistema y la plataforma y viviré centrado en el campo. Por eso en mi corazón, ¿qué tiene que estar? Por último, los 3 atrios y el templo. Eso tiene que estar en mi corazón. Como líderes, como obreros que Dios va a utilizar en las 46 naciones hispanohablantes, hoy tienen que aferrarse a esto. Amén. Dios tiene que darnos todo lo que nos hace falta para hacer las misiones. Y Dios tiene que traer a los discípulos que ya Dios los ha preparado. ¿Para qué? Para que el evangelio nunca desaparezca. ¿Dónde están? Allá afuera hay discípulos. Están perdidos todavía. Vayan por ellos. Ellos no van a venir. Vayan por ellos. Amén. ¿Y dónde más están? Aquí en la iglesia. Por eso les digo, acérquense. Ven a alguien nuevo, salúdenle. La iglesia tiene tanta seguridad. No quiero pensar que es arrogancia, quiero pensar que es seguridad. Que con tanta seguridad ya pareciera como que estuvieran orgullosos. Si tienen más evangelio, tienen que ser más simples, tienen que ser más sencillos, tienen que tener más fuerza y tienen que tener más seguridad. ¿Y cómo tienen que hacer? Demostrándolo. Los que tienen realmente a Cristo demuestran, saludan, ¿verdad? Abrazan. Este domingo ya he hablado con mis ancianos y hemos determinado, todos mis ancianos van a salir afuera a la puerta a despedirlo a todos ustedes. Amén. Como hay 2 puertas, los ancianos tienen que estar en las 2 puertas. Amén. Así que espero que ustedes también sean amables al saludar a nuestros ancianos. Amén. Y que podamos restaurarnos así, porque si no, no vamos a poder realmente ir juntos hacia la evangelización del mundo. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te damos las gracias. Señor, ayúdanos para levantar esos discípulos. Necesitamos muchos discípulos para Latinoamérica y nuestra nación. Señor, que se levante el obrero, el líder. Señor, que restaure estas 5 cosas. Que pueda entrar, Señor, y buscar la esencia en tu palabra. Y que pueda disfrutar las bendiciones que ya tú tienes apartadas, guardadas para los evangelistas. Que puedan tomar hoy la misión, que puedan ordenar la palabra, que puedan ordenar el mensaje, que puedan recibir el poder a través de la oración, Señor, y que puedan restaurar los 3 atrios y el templo. Señor, permite que nuestros líderes, ancianos y obreros del campo, Señor, puedan restaurar el interés en las misiones y el evangelismo. Permítenos poner, Señor, en primer lugar a Cristo sobre todas las cosas.
que nada en nuestra vida pueda tener más valor que el Evangelio, más valor que Cristo, Padre. Te damos gracias y en el nombre de Jesús el Cristo hemos orado. Amén y amén.